Voy a volver a repetir porque apenas puse la grabación. Entonces dimos inicio a esta escuela sabática con la oración y con el verso de Apocalipsis, capítulo 1:3, que dice, Bienaventurado el que bienaventurado, lee. amén. Sí, continúe, hermano. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén. Vamos a meditar un poco en ese verso. Entonces, primero dice bienaventurado. ¿Y para ustedes qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso. Como dichosos, victoriosos. Bienaventurado, todos los que reciben una bendición son dichosos y son victoriosos porque están recibiendo bendición. Pero bienaventurado significa bendecido o bendición. ¿Y cuántas bendiciones se encuentran en ese verso? ¿Cuántas tiene ahí? 3. 3 bendiciones. Bienaventurado el que lee, bienaventurado los que oyen y bienaventurados los que guardan las cosas en estas profecías escritas. ¿Por qué? Dice, porque el tiempo está cerca. Está cerca, el tiempo en que se cumplen, el tiempo de la segunda venida de Jesús, el cierre de gracia está cerca. Y si nosotros oímos las profecías, si las escuchamos, si las enseñamos, si las guardamos, vamos a recibir una triple bendición. Amén. Bendición. Entonces, Amén. yo lo he dicho muchas veces y voy a volverlo a decir. Nunca será decirlo mucho. Que no he encontrado otro grupo que haya retomado desde toda la luz que dejaron Guillermo Miller y los pioneros con las profecías y que las aplique para este tiempo como el movimiento de Future for America. Y con un escrito está, como dice Isaías 28 del 9 al 12, y como dice el Señor que nos dice el fin desde el principio, ilustrando las cosas, estas profecías del fin con las profecías que ocurrieron al principio, y este movimiento lo hace de esa manera. Entonces Amén. vamos aquí con la parte 9 del anciano Jeff Pippinger, su mano removida, o lo que quiere decir, quitó su mano del error, porque en la historia milerita hubo un error que ellos, cuando sacaron el cómputo de los 2300 tardes y mañanas, ellos se equivocaron en la plenitud del año, y en el evento también se equivocaron porque ellos creyeron que Jesús vendría a la tierra al término de, primero creyeron que vendría a la tierra en abril de 1843, y cuando lo entendieron correctamente después, cuando Dios movió su mano, se dieron cuenta que era el año completo que terminaba el 22 de octubre de 1844, pero además ellos cerraron el evento porque ellos creyeron que la tierra era el santuario y que el Señor al final de los 2300 años iba a venir a purificar el santuario, que ellos creían que era la tierra. Y entonces así se equivocaron y no era la tierra lo que ellos iban a lo que el Señor venía a purificar, sino que Jesús iba a pasar o terminó su intercesión en el lugar santo e iba a pasar al lugar santísimo a empezar su intercesión allí en el lugar santísimo donde está ahora, y donde todos los que aceptamos esta revelación estamos con él allí en el lugar santísimo, porque él
es nuestro representante allí, nuestro embajador allí en el lugar santísimo, nuestro abogado y nuestro intercesor. Amén. Entonces, tenemos aquí un título. ¿Quién lo puede leer por nosotros en la pantalla? Elia. No lo veo. No. No lo haga, que fuera. Está muy No. pequeña la letra, entonces lo leo yo. Sí, Dice, hermana, aquí no lo veo bien. es la oración y dice, oremos, Padre Celestial, mientras, y voy a hacer un arreglo acá, voy a hacer un arreglo en esto que tengo una cosita mal, aprovecho para arreglarlo. Y dice, mientras, aquí le hago el arreglo en esta. Ya, muy bien. Entonces dice, mientras retomamos mientras retornamos a este estudio, después de varios días, te pido que ayudes nuestros pensamientos del tema con el que estamos tratando. Tómanos de vuelta para continuar el estudio. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu que derrame una bendición sobre la obra intentada aquí y sobre aquellas personas que miran en el internet, que tengan la presencia de tu Santo Espíritu también. Estamos nosotros mirando en el internet. Amén. Así que esa oración que hizo él en ese día que estaba grabando ese video llega hasta nosotros. Dice, sobre aquellas personas que miran en el internet, que tengan la presencia de tu Santo Espíritu también, que les des discernimiento y entendimiento sobre estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y lo que él sigue diciendo ahorita es que hay una cosa que no está identificada en el gráfico que hay algo que no está identificado en las profecías del gráfico de 1843. Dice, la única cosa que no está identificada en este cuadro, que yo tengo aquí el cursor, lo estoy señalando, la única cosa en estos gráficos que no está realmente identificada en la profecía es esto. Vamos a ver qué es, dándole al otro título. Es eso. ¿Qué es lo que él está señalando? Él está señalando allá un número y él dice cuál es ese número. Es esto, 164. Y él dice lo que dice ahí enfrente de ese número del 164. Dice, la muerte de Antíoco Epifanes, que por supuesto no estuvo contra el príncipe de los príncipes. O sea, o puede ser que sí haya estado contra el príncipe de los príncipes, pero no estuvo en la época en que él nació. ¿Me hice entender? Ajá. ¿Qué dije? Que Antíoco Epifanes no estuvo cuando que no estuvo en la época cuando en que Jesús estuvo en la tierra. Ah, ok, muy bien. Cuando Jesús nació. Ajá. Exacto, que no estuvo cuando él estuvo en la tierra. Es como decir, Juan no estuvo, Juan el que escribió el Apocalipsis no estuvo en la época de Moisés.
Ellos no vivieron. El Exact- uno nació en una exactamente. época y el otro nació en otra época. Antíoco Epifanes nació Ajá, en una época y aquí en este cuadro lo que identifica ese número 164 es que antes de Cristo, es que en ese año murió él. 164 años antes de que naciera Jesús. Entonces ajá, él no fue el que lo crucificó, no estaba en el gobierno cuando lo crucificaron. La muerte de Antíoco Epifanes, que por supuesto no estuvo contra el príncipe de los príncipes en un nivel, porque pues si Antíoco Epifanes no era cristiano, pues sí estaba contra el príncipe de los príncipes, pero en un nivel, en la época que le quitaron la vida. ajá. Como ha estado muerto 164 años antes de que el príncipe de los príncipes hubiera nacido. Entonces tengamos eso muy en cuenta, porque ese número 164 pues no está especificado en la profecía como una profecía que de 164 años o como las otras profecías. Solamente lo tienen ahí en ese cuadro como la muerte de Antíoco Epifanes, que murió 164 años antes de que nuestro Señor Jesús naciera. Antes que Cristo naciera, Amén, muy bien. aquí en la tierra. Amén, continuamos. Y dice, y como un símbolo de la controversia, está allí para mostrar que él murió 164 años antes de que Jesús naciera, y también como un símbolo de la controversia que continuó en la historia milerita, una controversia que hubo en la historia milerita para identificar el rey del norte. En la historia milerita los pioneros tuvieron una controversia para identificar quién era el rey del norte. Y vamos a continuar lo que él está diciendo aquí en el otro título. Y entonces él manda que vayan a Daniel 11, verso 14. Y por favor, hermanos y hermanas, vayan ustedes a Daniel 11, verso 14. Y alguien que lo lea 11, por 14. nosotros. 11, 14. Daniel 11, 14. Un momento. Bueno. Dice así, y en Amén. aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, e hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar las profecías, pero caerán. Eso dice que en ese tiempo se levantarán muchos contra el rey del sur e hijos de disipadores de su pueblo, como lo traducen en el verso en el español. Pero allá en inglés lo dicen y los hijos de los robadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la visión o confirmar la profecía. Entonces Jeff dice aquí, verán uno de los versos que acabamos de leer, con los que la controversia, voy a arreglar aquí algo, con los que la controversia, aquí tengo mal, me faltó una, con los que la controversia, continuamos. Verán uno de los versos con los que la controversia estuvo conectada. Ese verso de Daniel 11, 14 fue uno de los versos con los que la controversia estuvo conectada. ¿Qué dice exactamente? Que en ese tiempo se levantarán muchos contra el rey del sur
y habla de los disipadores de tu pueblo o de un poder que va a tener que ver con el pueblo de Dios. Y cuando un poder tiene que ver con el pueblo de Dios, es registrado en la profecía bíblica. Amén. ¿Alguna pregunta sobre eso? Amén. Ok. Hermanas, disipadores es robadores. Sí. Esa es la palabra que usa el hermano Jeff Pippinger, robadores. En otras Biblias me imagino que está como así, con esa palabra, pero nosotros tenemos esta versión que lo llama disipadores, y disipar también es como robar. Hay que mirar el significado de esa palabra. Sí. Voy a buscarla acá en Google El mataburro. para que quedemos más claros con esta palabra. Disipar. Disipar. Es como disminuir. Disipar, hacer desaparecer una cosa de la vista poco a poco por la disgregación y dispersación de sus partes. La brisa disipó la niebla, hacer desaparecer pensamientos o sentimientos con tristeza, intentaba disipar los recuerdos. Y pues como es disipar, como desaparecer, pues allá en inglés le dicen robadores. Ajá. Vamos a ver, vamos a continuar. El otro título. Dice que en Daniel 11, en Daniel 11:14 vamos a tratar con dicen Daniel 11:14, es el verso con el que está conectada la controversia. Dice que vamos a tratar también con todo Daniel 11. Así que es relevante para nosotros, o sea, es de mucha importancia para nosotros. Y le dice, en aquellos tiempos se levantarán contra el rey del sur e hijos de los disipadores de tu pueblo. Él está leyendo. Dice, also the robbers. Dice, also the robbers of thy people. También los robadores. Pues yo le puse disipadores de tu pueblo porque así lo dice en nuestra traducción. Dice, se levantarán para confirmar la profecía o para establecer la visión, como lo dice él exacta en palabras textuales traducidas al español. Pero caerán. El contexto de 164 allí. O sea, vamos a aplicar el contexto de ese número que está en el gráfico 164 a este verso. Y dice, el mundo dice, en ese contexto dice él que el mundo protestante, ¿quién es el mundo protestante? Alguien que me pueda responder. ¿Quién es el mundo protestante? El mundo protestante. Las iglesias. Las iglesias Ay, evangélicas, las iglesias caídas. Dice, ese mundo protestante, esas iglesias evangélicas, tienen dos posiciones incorrectas sobre quiénes son los disipadores de tu pueblo. Y ahora yo les pregunto a los que estamos en esta reunión de Zoom, qué lástima, el hermano Mauricio no se ha conectado. Tal vez, no sé si lo habrá intentado, estará mal el tiempo por allá también. Para ustedes, ¿quiénes son los disipadores del pueblo de Dios? Ahora mismo son los adventistas de la corporación. ¿Ahora mismo son quiénes? ¿La corporación? Sí.
Los adventistas, los líderes serían, nuestros hermanos pero adventistas, sí. Bueno, pues, los líderes. usted lo aplicaría a los líderes, pero no es en ese nivel. Estamos hablando en el nivel profético y en el nivel histórico, porque esta es una profecía que ocurrió allá atrás, pero que se va a repetir acá. Pero para entender la que se va a repetir acá, tenemos que entender la que ocurrió allá atrás. Esto. Entonces, podrían ser otros hermanos que están en la verdad presente, dicen que están en la verdad presente, pero no aceptan este mensaje del 2000, de la profecía de los 2520 años. No, esta es una profecía que ocurrió atrás, antes de Cristo. Entonces no es ahora no es esa. La hermana Fulvia, ¿qué dice? No sé, hermana. No sé a qué es. Y el hermano Toño. Los disipadores en el tiempo de Cristo, No, pues antes de Cristo. En el tiempo de Cristo, ¿quién sería? Sería la misma iglesia judía, los dirigentes de la iglesia judía. No, porque pienso yo. No está diciendo, para que sean la iglesia judía tendría que decir los israelitas. Pero no está hablando de los israelitas, porque en el tiempo antiguo, en el tiempo antiguo, antes de Cristo, era literal y ahora es espiritual. Ajá, hermano Toño, ¿usted qué dice? ¿Quiénes son los robadores de tu pueblo? ¿Cómo? No sé, hermano. Yo diría que los otros pueblos aledaños al Israel. No, literal. Hermano. El verso 14 habla, yo lo voy a decir acá. El mundo protestante tiene dos posiciones incorrectas sobre quiénes eran los disipadores de tu pueblo. Y yo le voy a decir a ustedes que los disipadores de su pueblo que se estaban levantando en ese entonces para confirmar la profecía o la visión son Roma pagana. Y vamos a probarlo. Vamos a seguir viendo esto para probar. Era Roma pagana que en ese momento se estaba dando a conocer. Antes de eso nadie había oído hablar de Roma pagana. Pero en ese tiempo empezó a hacer cosas que llamaron la atención del mundo hasta entonces conocido. Vamos a ver, aquí vamos a probar. Dice, y una de las posiciones erróneas que tienen el mundo protestante, la primera es, porque tienen dos, y la primera, aquí es donde necesito tomar vitacerebrina, porque pienso la palabra, pero escribo las letras en desorden, ya la arreglé. Y la primera es que Antíoco Epifanes, la primera es que es Antíoco Epifanes. Entonces ellos decían que los disipadores del pueblo de Dios eran Antíoco Epifanes. Y fue tema de argumento en la historia milerita, que se aseguraron en ese gráfico. O sea, fue eso, ellos decían que Antíoco Epifanes era los robadores de tu pueblo. Y los mileritas que tenían la posición correcta, ellos se aseguraron de que todo lo entendieran y que nosotros también lo entendiéramos
Por eso se aseguraron de poner el año en que Antíoco Epifanes murió, en el año 164. Porque los robadores de tu pueblo tenían que estar cuando Jesús hubiese nacido. Tenían que crucificar a Jesús. Ajá. Y Antíoco Epifanes era el rey del norte, pero cuando Antíoco Epifanes era el rey del norte, todavía nadie había oído hablar de Roma. ¿Bien? Y Ajá. Antíoco Epifanes murió 164 años antes de que Cristo naciera. Y los seguidores del pueblo de Cristo, pues todavía no podíamos oír hablar de los cristianos, ¿no? Tampoco. Amén. Amén. Entonces los mileritas se aseguraron en ese gráfico de escribir esa fecha. Por ahí está, ahí no se alcanza a ver ahorita, de escribir el año 164, el año en que murió Antíoco Epifanes, que fue dirigido por la mano del Señor. Ese cuadro fue dirigido, dice, ¿quién dice eso? Que ese cuadro fue dirigido por la mano del Señor. ¿Quién lo dice? Sí, para que no, no quedara eso en, ¿cómo se dice? Como en entredicho. Y Sí, los verdaderos usurpadores quedaran camuflajeados. ajá, entonces, pero en primeros escritos, en la página 74, dice que este cuadro fue dirigido por la mano del Señor, juntos cuadros esto, pero aquí como estamos refiriéndonos al primero, que fue dirigido por la mano del Señor, que las cifras eran tal y cual él las quería, solo que su mano ocultó un error acá arriba en algunas de las cifras, hasta que él movió su mano y vino nueva luz. Entonces, este cuadro fue dirigido por la mano del Señor y no debe ser alterado. Entonces, la primera posición del mundo protestante errónea es que Antíoco Epifanes era el rey del norte y era los robadores, los disipadores de tu pueblo. Entonces los mileritas se aseguraron de demostrar que no, porque él murió en el año 164 antes de Cristo y no estuvo en la época de Cristo. Y luego dice que marcan a Antíoco, dice que marcan a Antíoco Epifanes. Los mileritas lo pusieron en el cuadro, por eso no es una profecía, y a él ahora es que él está identificando por qué lo pusieron, porque la mayoría que tengan los cuadros en la iglesia viene el 164 allá y no saben qué es 164, pero aquí el hermano lo está identificando. Y los pioneros lo hicieron con el objeto de asegurarse de que entendamos que él no puede encajar en esta aplicación. Algunas partes, en algunas partes, dice que en algunas partes los disipadores del pueblo de Dios eran el Islam. Esa es otra posición. Algunos decían que los disipadores del pueblo de Dios eran el Islam. Pero él dice, pero los mileritas tienen el entendimiento correcto sobre eso. ¿Y cuál es el entendimiento de los mileritas? ¿Quiénes eran los disipadores del pueblo de Dios para los mileritas? Los protestantes. Yo lo dije ahorita, yo lo dije cuando estaba preguntando eso. Yo dije que era quién. La Roma pagana. Roma pagana. Entonces, esa es la interpretación, pero los mileritas tienen el entendimiento correcto sobre eso.
Y ellos entendieron que era Roma. Y me di cuenta recientemente que cuando el Señor abrió Raffia y Panio, entonces, ¿cuándo se abrió Raffia y Panio? En diciembre del 2016. Ahí se abrió por primera vez la luz de Raffia y Panio. Y dice que nosotros, al poco tiempo, voy a cambiarle aquí porque queda mejor como lo voy a decir, o dentro de poco tiempo después de que se abriera Raffia y Panio, nos desviamos. ¿Por qué nos desviamos? Porque las personas se fueron en pos. Este movimiento Omega no quiso aceptar esto y dijo que tenían que concentrarse era en el clamor de medianoche, que eran las falsedades que ellos estaban enseñando, y todo el movimiento Future for America como hipnotizado por esos que todo indica que son jesuitas, dejó de estudiar esto y se fue atrás de lo que ellos estaban enseñando. Y entonces él dice que nosotros al poco tiempo o poco tiempo después, voy a quitarle acá, voy a arreglar este pedacito que no tiene como un buen sentido ahí. Que nosotros poco tiempo después de que el Señor abrió Raffia y Panio, nos desviamos, dice, y algunas de las cosas dice, algunas de las cosas que debimos de entender y es importante recordar es quién es el rey del norte, porque en Daniel 11 hemos introducido el último presidente de los Estados Unidos, o ellos introdujeron en Daniel 11 ese estudio de quién iba a ser el último presidente de los Estados Unidos, que yo le he dicho muchas veces, pareciera que esa profecía no se hubiese cumplido porque tenemos un presidente 46, ¿sí o no? Sí. Pero resulta que eso se cumplió con las elecciones de enero del 2000, ¿qué fue? Fue en el 2020. Se cumplió allí porque le hicieron fraude a este presidente Donald Trump y hicieron lo que ellos quisieron y pusieron un presidente que fuera con el globalismo y con el actual Papa Francisco que tenemos ahora, para que se impusiera el globalismo y este comunismo global que tenemos ahorita. Entonces Estados Unidos sigue siendo una república solo de labios, pero no de hechos. Y uno de los pioneros, creo que fue Wagner, dijo, y se dijo antes de que ocurriera y ha ocurrido ahí en ese periodo de elecciones del 20 de julio, de noviembre al 20 de julio, que cuando el cuerno del republicanismo fuera roto en los Estados Unidos, ese sería el último periodo presidencial de los Estados Unidos como una república libre. Y eso fue lo que ocurrió en ese periodo. El cuerno del republicanismo que es uno de los cuernos de la bestia que sale de la tierra semejante a un cordero, pero que habla como dragón. ¿Cuáles son los dos cuernos de esa bestia? El republicanismo y el protestantismo. Y ahí en ese momento se rompió el cuerno del republicanismo. Ya no fue una república para ser libre y hacer como quería, sino que le hicieron fraude, hicieron
y se convirtió como en una dictaduría eso, porque hicieron lo que ellos quisieron y no de acuerdo a lo que el pueblo votó, ¿correcto? Amén. Bueno, entonces dice, se introdujo el último estudio, introdujo el último presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y fue a través de Daniel 11 que entendimos que los Estados Unidos es el ejército de Roma. Entonces, a través de Daniel 11 es que entendimos que los Estados Unidos es el ejército de Roma. Amén. ¿Sí hemos entendido Amén. eso o tienen alguna pregunta sobre eso? Si tienen alguna pregunta, háganla para ponerlo todo bien clarito. ¿Está clarito? Sí, lo entendemos. Y la hermana Fulvia. Sí, hermana. Estamos bien. Gracias. ¿Y por qué Estados Unidos es el ejército de Roma? Porque va a obligar a la gente a hacer, a adorar a la bestia. ¿Y cuándo ocurrió eso en el tiempo pasado? En la profecía pasada, que se vaya a repetir aquí ahora o que se esté repitiendo aquí, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Las cosas que están sucediendo ahora ya ocurrieron atrás y las que ocurrieron atrás volverán a ocurrir. Entonces, ¿cuándo ocurrió eso antes? Tanto. Tienen que estudiar, hermanos, tienen que repasar esas profecías pasadas, porque no hay nada que temer sobre el futuro, excepto que hayamos olvidado nuestra historia pasada. Y en la historia pasada, cuando Roma empezó a gobernar en el año 538 y gobernó por ¿cuántos años? Hasta 1798. 2000, ¿por cuántos años? 2300 tardes y mañanas. No. No, fueron 1260 años. 538. 1260 años. Sí. Exacto. Es que yo le entendí al hermano que me estaba diciendo que 2300. Igual. Son 1260. Es correcto, 1260. Son 1260. Ajá, 1260. Ahí está correcto. Y antes del 538, porque en el 538 sentaron al papado en el trono. La Roma, ajá. Y Sí. corrieron los 1260 años hasta 1798. Pero antes Cuando de eso. Napoleón, Sí, hermana, perdón. Sí. Pero yo lo que quiero enfocar aquí, lo que quiero resaltar es antes del 538 hubo 30 años de preparación y empezaron en el 508. ¿Qué pasó ahí en el 508? En el 508 empezaron los 30 años de preparación para sentar a Roma en el trono. Cristo también se prepara 30 años para dar su evangelio. Y siempre hay 30 años de preparación cada vez que se inicia una profecía así. Entonces, en el 508 empezaron esos 30 años de preparación. ¿Y qué sucedió en el 508? Bueno, voy a decirlo. En el 508 sucede que se convierte Clodoveo. Clodoveo era un rey francés y era una potencia para ese entonces. Entonces, los otros 7 países que siguieron el ejemplo de Clodoveo y se convirtieron igual que Clodoveo al catolicismo, pero Clodoveo le presta su
poderío militar al papado, porque el papado tenía 3 enemigos. ¿Quiénes eran? Siempre hay 3 enemigos, 3 áreas o 3 muros para conquistar, para llegar al dominio del mundo. ¿Quiénes eran esos 3 enemigos del papado en ese entonces? Eran los 3 cuernos que cayeron. Y No recuerdo el nombre. Eran los visigodos. los godos, los vándalos y los herulos. Entonces, Exacto. ¿quién fue el ejército de Roma para luchar contra esos 3 cuernos en ese entonces? ¿Quién fue de Roma? ¿Quién fue el primer rey que se convirtió al catolicismo? El Clodoveo ¿Y Clodoveo era rey de quién? de Francia. De Francia. Clodoveo era rey de Francia. Entonces Francia fue el ejército del Papa en ese entonces para luchar contra esas tribus arrianas, ¿correcto? Ajá. Amén. Amén. Así es. Y Francia, según lo dice Daniel, Apocalipsis 11, también tiene 2 cuernos. ¿A quién representa Francia? ¿A quién representa Francia? A Estados Unidos, que es ahora el ejército del Papa. Ya. ¿Sí ve cómo se cumple? Está representando a Estados Ya. Unidos. Y cuando usted lee la O sea, que se historia de está la cumpliendo Revolución esta profecía. Francesa, perdón, hermana, cuando usted lee la historia de la Revolución Francesa en Apocalipsis 11, te habla de que allá, cuando ellos rechazan la Biblia, son semejantes a Egipto y a Sodoma, ¿sí o no? Ajá. Ajá, Sí. Son semejantes a Egipto y a Sodoma. ¿Y Sodoma quién es? Sodoma es, tiene un nombre femenino ahí. Y Sodoma habla que fue una ciudad, ¿cómo era? ¿Pura o cómo? Corrupta. Era una ciudad corrupta. Y entonces hay mujeres corruptas. ¿Quiénes son? ¿El mundo qué? Las meras. Esa es la madre, pero hay otras que son sus hijas y eso lo llamaríamos el mundo protestante corrupto. Protestante. Y el protestantismo, Sí, su cabeza es ¿quién? Los Estados Unidos. Es el protestantismo apóstata. Y el protestantismo es uno de los cuernos de los Estados Unidos. ¿Ya? Así es. ¿Y Egipto qué es? Egipto viene a ser el mundo, pero Egipto también sería como en un nivel lo que es la parte del Estado en Francia. Entonces, Egipto sería aquí, en Estados Unidos sería como protestantismo, en un nivel hablando, comparando esos dos, Egipto y Sodoma, que se le aplican a Francia como 2 cuernos, con los cuernos semejantes a los de un cordero de la bestia. Pero ven ustedes que encaja, que tiene lógica lo que les estoy diciendo, o ven alguna, Sí, hermano. o tienen alguna, o tienen alguna objeción de esto. ¿Qué dice el hermano Toño? No, hermana, está bien, estamos aprendiendo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir escuchando como lo dice Pippinger. Yo les estoy adelantando lo que he entendido de lo que él está explicando acá. Dice que por alguna razón relacionaron el resto de Daniel 11 con los Estados Unidos. Y Estados Unidos es el ejército de Roma.
y por alguna razón lo relacionaron con el resto de todo el libro de Daniel 11. ¿Lo relacionaron con qué? Vamos a ver con qué. Lo relacionaron como que los Estados Unidos establece la visión, ¿no? Establece la profecía. Pero eso también es erróneo, porque no es así. Porque él dice, pero Roma está en verdad hablando sobre el papado al fin del mundo. Y vamos a ver qué dice. O sea que Roma es hablar como, esa Roma pagana es hablar como, ahora en estos tiempos es como hablar del papado que se va a apoderar del mundo. Entonces dice, pero Roma está en verdad hablando sobre el papado al fin del mundo. Pero nosotros hemos entendido pequeños detalles sobre estos 4 poderes romanos en Daniel 11. ¿Cuáles son los 4 poderes romanos en Daniel 11? Pues yo pienso que dice, aún se levantarán 3 reyes. Si usted empieza a leer Daniel 11, dice que después de Ciro aún se levantarán 3 reyes y un 4 rey se hará de grandes riquezas y despertará a todos contra Grecia. Entonces yo creo que él se está refiriendo a eso. Dice, pero nosotros hemos entendido pequeños detalles sobre estos 4 poderes romanos en Daniel 11. Que nosotros inicialmente hemos estado diciendo que representan el segundo testigo para los 4 reyes o los 4 presidentes que se levantarán para identificar a Donald Trump. ¿Qué quiere decir? Cuando estudiamos eso, ellos decían que esos 4 poderes romanos, 4 Césares, eran un segundo testigo para los 4 presidentes que guiaban hasta Donald Trump, desde George Bush, que era George Bush el padre, Bill Clinton, George Bush hijo y Barack Obama. Entonces ellos decían, esos son los 4 presidentes hasta Donald Trump, que es el que va a tener grandes riquezas, pero también habían dicho que esos emperadores romanos, también unos emperadores romanos en un estudio que tenía, que eran 4, eran un segundo testigo para esos 4 presidentes. Pero él está diciendo que esos 4 emperadores romanos, aplicárselo a un segundo testigo, eso es esa interpretación de aplicar esos poderes romanos a un segundo testigo a los presidentes de Estados Unidos es incorrecto. Y él aquí está declarando que esos poderes romanos, esos 4 poderes romanos son 4 papas. Dices, are 4 popes, son 4 papas que se levantarán allá. Son 4 papas, vamos a pasar al siguiente. Y dice, y estoy diciendo que parte de la luz que el Señor nos está abriendo ahora mismo es sobre estos papas. Y vamos a ver cómo él va a apoyar su declaración de que son 4 papas. Dice, no creo que sea un accidente, que hay una película sobre sobre 2 de esos papas, sobre estos 2 papas. Que estos 2 papas son materia del Nobel, creo que hubo un Nobel con eso, es lo que yo le entendí. Que fue leído antes de uno de estos papas por Malachi Martín. O sea, Malachi Martín era un hombre que escribía sobre el catolicismo. Tenía un libro que se llama Las llaves de esta sangre. Y Malachi Martín, esos papas fueron expresados como
Malaki Martín se expresó de esos papas como un papa bueno y un papa malo. ¿Sí han oído hablar del papa bueno y el papa malo? Ajá. El blanco y el negro. Exactamente, pero papa bueno y papa malo es una forma de expresarse, pero el catolicismo se expresa de él como el papa blanco y el papa negro. Digamos al próximo tipo. Ajá. Ajá. Y dice que de un acercamiento, de una opinión del catolicismo conservador, el papa actual, ¿cuál es el papa actual? Francisco, ¿verdad? Es el papa malo. Francisco, que O sea, él es papa. el catolicismo conservador declara que este papa actual, que es un papa jesuita, que es un papa socialista o comunismo, que es lo mismo, es el papa malo. Y es el papa negro. Porque hay una guerra. Y de hecho ellos dicen que el papa bueno es Benedicto XVI y que el papa malo es este papa socialista. Y que ese es el papa negro. Pero ahora, ¿ustedes qué dicen? ¿Bergoglio es negro? Él tiene los dos títulos. ¿Cómo es eso? Que es papa blanco y papa negro a la vez. ¿Y por qué es papa blanco? Él es jesuita. Sí, porque él fue elegido así, pero es negro ahora también. No, hermana, él no tiene los dos títulos. Los jesuitas no tienen nada que ver con el blanco. Entonces dice, Ya. pero sí tiene el título de ser el papa negro. Y entonces dice que la opinión del catolicismo conservador es que el papa actual es el papa malo y es el papa negro, porque es y es el papa negro porque él es la cabeza de los jesuitas. Él mismo es un jesuita. Y el color de los jesuitas es el color negro. ¿De qué color se visten los jesuitas? De negro. Y el color de los jesuitas es el color negro. Y luego él dice, ¿y a quién le preocupa todas esas intrigas católicas? Ajá. Dice, ¿a quién le interesa todas esas intrigas católicas? Pero ahora él va a decir por qué él está trayendo a mención eso. Dice, pero el hecho del asunto es el catolicismo y el mensaje de Fátima de estos y los tres mensajes de esos de Fátima, de esos dos papas, sobre la estructura del fin del mundo. Porque es que los mensajes de Fátima trajeron unos mensajes de cómo iba a estar el fin del mundo, cómo iba a ser la estructura ahora en el fin del mundo. Y resulta que él lo menciona porque todo eso son parte de Daniel 11. Y es en el mismo mes, en el mismo entonces todo eso, o sea, no es que esos mensajes de Fátima sean parte de Daniel 11, sino más bien que en Daniel 11 hay un verso que echa por tierra todos esos mensajes de Fátima y pone la estructura del mundo como Dios la profetizó para estos tiempos. Entonces, por eso tiene que mencionarla porque ese verso echa por tierra
pero no es un accidente que en el mismo año y en el mismo mes tienes el inicio de Rusia. ¿Cuándo se inició Rusia? En el mismo año, en 1917, y en el mismo mes tiene el inicio de Rusia y la revolución bolchevique en octubre de 1917 comenzó la revolución bolchevique. ¿Y cuándo, en qué mes y en qué año fueron los falsos milagros de Fátima? En octubre 13 del 2017. Es el mismo mes y el mismo año. No es un accidente eso. Eso tiene su razón de por qué es. Entonces dice acá. Dice, tiene los milagros de Fátima en ese mismo año y en ese mismo mes que confirman los 3 mensajes de Fátima. Dice, Daniel 11:40 está hablando Daniel 11:40 está hablando sobre quién? Sobre Rusia, ¿cierto? ¿Qué dice Daniel 11:40? Quiero que, por favor, el hermano Toño me lea de Daniel 11:40 la primera partecita, que sería la parte A. 11:40. Ya voy, no, ya voy. ¿Y así? Pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él. Hasta ahí. Y el rey del norte hasta ahí, hermano. Al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él. Entonces Daniel 11:40 está hablando del rey del sur. Y el rey del sur en esa época, para recordarlo nosotros, era Francia, ¿sí? A través de Napoleón. Amén. Ese era el rey del sur. Sí. Pero esa revolución que estalló allí, en Francia, cuando se tomaron preso al Papa Pío VI, esa revolución después se trasladó a Rusia en la revolución bolchevique. Y la bandera del rey del sur, entonces pasó a Rusia. En el mismo año y en el mismo mes que se dieron los mensajes de Fátima, tengan eso en cuenta. Y él está diciendo aquí, el rey del sur y el papado, el rey del norte. Pero dice que Daniel 11:40 está hablando sobre Rusia, el rey del sur, y el papado, el rey del norte. Y lo más importante, marcado históricamente, o sea, Daniel 11:40 está hablando, y eso es una estructura para el fin del mundo. Y los mensajes de Fátima dieron su falsa profecía de la falsa estructura para el fin del mundo. Y Daniel 11:40 nos está hablando sobre Rusia como el rey del sur y el papado como el rey del norte. Y lo más importante, dice el anciano Jeff, marcado aquí históricamente, y lo más importante históricamente marcado aquí para cualquiera de estas dos entidades, rey del sur y rey del norte, es o está en octubre 1917, que puedes destruir a Fátima lejos, o sea, puede echar por tierra a Fátima. Dice que eventos históricos fueron identificados como el cumplimiento de la profecía. Y en estos mensajes de Fátima, tienen la historia del fin del mundo sobre el Papa que va al exilio
y que no vendrá del exilio hasta la segunda venida, pero él aquí en esto que está diciendo, está metiendo una película que hicieron sobre esos dos papas que parece que se ganó el Nobel y los premios Emily, algo así. Tiene la historia al fin del mundo sobre el papa que va al exilio y que no vendrá del exilio hasta la segunda venida. Recuerden que él mencionó una película, entonces aquí está hablando no de las profecías como se interpretan, sino está hablando de la película. Y tienen la historia al fin del mundo sobre el papa que va al exilio y que no vendrá del exilio hasta la segunda venida. Hasta la segunda venida de Cristo, según la definición de la Iglesia Católica sobre la segunda venida de Cristo. Y entonces Cristo ponía sus bendiciones, o sea, ellos, según lo que decían en la película y según definición de la Iglesia Católica que yo no conozco, es que cuando Cristo viniera por segunda vez, iba a poner sus bendiciones sobre ese papa que fue al exilio. Sobre el papa que está en el exilio, y las ponía también sobre George. Yo creo ahí esa palabrita yo no la entendía, pero ahora la estoy entendiendo claramente, que las ponía sobre George. ¿Quién es George? ¿Cómo se llama el papa actual con el nombre antes de cambiarse el nombre? Jorge Bergoglio. Entonces, que también ponía, cuando venga Cristo por segunda vez, ponía las bendiciones sobre el papa que fue al exilio y las ponía también sobre este papa Jorge Bergoglio, que aquí él lo llama sobre el papa malo que está gobernando actualmente, o Jorge Bergoglio. Y entonces tenemos estos dos papas en nuestra historia ahora mismo en la película mundana allí. O sea que todo lo que está hablando es sobre la trama de esa película mundana, ¿correcto? Ah, Que consiguió ser nominada para los premios. Yo le puse ahí como dice Academy, pero eso es como los premios Emily, algo así. Y es justo sobre estos dos papas, el que está gobernando y él para los premios Emily, es eso. Y que fue, y que están gobernando por el papa que está gobernando y el que fue exiliado. Y lo que estoy diciendo es que esto en realidad está hablando de este mensaje que vemos en la apostasía omega, viniendo en este movimiento. La gente que se fue con el omega alabando. O sea, eso está hablando de nuestro mensaje, de que todas esas cosas, esos mensajes de Fátima y todo eso, en realidad está hablando del mensaje de este movimiento, porque a este movimiento entraron todas esas doctrinas paganas. Toda esa apostasía entró, ¿con quién? ¿Con quién entró la apostasía en nuestro movimiento? A ver. ¿Quién es el movimiento Omega? ¿O a quién denominamos como el movimiento Omega? Hermana Fulvia. Son Parminder y Tess. Exactamente. Entonces, comenzaron con eso. Amén. Repita, hermana, que no le escuché. Repita lo que no le escuché. Bueno, la hermana Fulvia acaba de decir que esa apostasía es el movimiento Omega que está relacionado con Parminder, Tess, Marco Barrios, Tabo Meteva.
Entonces dice que vemos en la apostasía omega viniendo en este movimiento con ellos. La gente que se fue con el omega, todos los que se fueron con ellos, alabando a quién alaban ellos. Están alabando a la orden jesuita. Hermana, a mí me consta, yo lo oí con mis propios oídos cuando ellos decían que este papa no era un papa que tuviera ningún pacto con el diablo, que este papa estaba haciendo lo mejor que él podía. Y estaban alabando a la orden jesuita y siguiendo este papa gobernante actual. Ellos lo alababan y defienden de hecho, ellos un día dijeron que no se les haga raro que tengamos que pedirles disculpas a la Iglesia Católica cuando él lee acá unas citas en el capítulo La libertad de conciencia amenazada en el conflicto de los siglos, que la hermana White dice que Roma nunca cambia, que las doctrinas que lo llevaron a matar tanta gente en los siglos, en los 1260 años de oscuridad, siguen estando ahí vivitas. Y que no cambia, que los que cambian son los protestantes. Sin embargo, ellos se atrevieron a decir que no se nos hiciera raro que nos tocara pedirle disculpas a la Iglesia Católica, porque ese papa estaba haciendo lo mejor que él podía. Entonces ellos están alabando la orden jesuita y siguiendo a este papa gobernante actual. Usted no puede separar las implicaciones, dice él. Ellos eran unos infiltrados. Ay, hermana, terrible, sí. Si usted no puede separar las implicaciones del papado de este movimiento. O sea que esas cosas que él está diciendo, porque él dijo ahí cosas de esa película mundana y todo lo que dijo hasta acá, pues él está para poner claro, porque esas cosas no se pueden separar de este movimiento, porque de alguna manera se metieron acá en el movimiento. Y mucha gente fue hipnotizada. Ellos se llevaron muchísima gente. Pero él, no sé si la hermana Fulvia ya entendió el último, el video 8 que dice que este movimiento y esa prueba con ese movimiento omega que acabamos de nombrar, que se llevó tanta gente, dice que era una de las, cuando la historia de Gedeón, él tenía un ejército de 32,000 soldados y el Señor le dijo en una primera prueba, le dijo que hiciera pregonar a todos esos 32,000, que el que tuviera miedo, el que estuviera recién casado, el que tuviera una casa nueva, que se regresara, que no fuera a la guerra. Y dice que se regresaron 22,000. Se regresaron 22,000. ¿Y quedaron cuántos? Que eran 32,000. Y si se regresan, 300. no, y si son 32,000. Y si se regresan 22,000, quedan 10,000. Y el Señor le dice a Gedeón, todavía ese pueblo es mucho. Llévalos al arroyo y allá te los probaré. Y los llevó al arroyo, seguramente eso era muy lejos, que ellos llegaron allá cansados y con mucha sed. Y cuando llegaron allá, muchos, ¡pum!, cayeron, se tiraron de rodillas a beber agua, pero hubo 300,000 que no bebieron, no se arrodillaron, 300. 300, y que recogieron el agua con sus manos y ni Con se las manos pararon. tomaban. Recogieron y siguieron caminando, ni se arrodillaron ni se pararon, y el Señor dijo, pon aparte los que se arrodillaron y pon aparte los que... Y se volvieron, ¿cuántos? Se volvieron 9,700 y quedaron solamente 300. Entonces, son más poquitos los que quedaron y son más los que se regresaron. ¿Correcto? Y es lo mismo aquí en el movimiento Omega. ¿Fueron más los que quedaron o fueron menos? ¿O fueron menos? Fueron menos los que quedaron. Menos, quedamos poquitos, fueron más los que se fueron. Entonces él está hablando de eso, de este movimiento. No se puede separar las implicaciones del papado de este movimiento y no puede Daniel 11. O sea, Daniel 11 tampoco puede separar las implicaciones del papado, de su mensaje. Lo que estoy diciendo es
en diciembre del 2016, cuando el Señor movió su mano de Rafia y Panio, porque él abrió esa verdad en Rafia y Panio, en Daniel 11, y vimos que teníamos un entendimiento. Y entonces vieron que tenían un entendimiento incorrecto del rey del sur. Porque ¿quién creíamos en ese entonces que era el rey del sur en Daniel 11:40? Yo di muchos estudios diciendo que el rey del sur era la Unión Soviética. ¿Y estábamos correctos? Sí. ¿Sí o no? Sí, En parte, hermana. hermana, en parte, en el momento. En el momento podía ser En que su era momento, correcto. Pero cuando el Señor sí, quitó su mano, vimos que ese entendimiento era incorrecto. ¿Y por qué, hermana Fulvia? porque nos dimos cuenta que el rey del sur no había, aún se mantenía la Unión Soviética, pero ya no como la URSS, sino como Rusia. Ajá. O sea, Como la no, cabeza solo. tiene, es verdad lo que dice, pero hay que acomodarle un poquito. La Unión Soviética, cuando el Señor movió su mano del error, no se mantenía. La Unión Soviética cayó. Pero lo que no cayó fue la cabeza de ella. Y la cabeza o sea, la cabeza de la Unión Soviética, ¿quién era? ¿Quién la dirigía? Rusia. Rusia. Entonces, Sí. la Unión Soviética no era el rey del sur. El rey del sur era Rusia. Cayeron los países, la Unión Soviética, que eran dirigidos por ella, pero la cabeza, que era de verdad el rey del sur, no cayó. Solamente le llegó hasta el cuello. Vamos a leer allá porque yo no sé si la hermana Natalie con su conexión esté relacionada con eso, pero vamos a ir a Isaías, vamos a ver. Isaías 8, creo que está en Isaías 8, donde habla de eso, en Isaías 8. Vamos a ver. Vamos a leer Isaías 7 y 8. Por favor, hermano Toño, ayúdeme allá con Isaías 7 y 8. Que ya estoy buscando. Isaías 8, 8, 7 y 8. Isaías 8, 7 y 8. Isaías 8, 7 y 8. Un momentito. Isaías 8, 7 y 8. Y 8. Que hay mucha brisa. Allí. Ya voy, hermano. Dice, Tranquilo. por tanto, he aquí que el Señor hace subir sobre ellos agua de ríos impetuosas y muchas, a saber al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y seguirá adelante, y llegará hasta el cuello, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de su tierra, oh Emmanuel. Amén, ¿no? Emmanuel. Sí, amén. Amén. Entonces está diciendo, ese es un mensaje que Isaías le está llevando al rey de Judá, el rey Acaz. ¿Correcto? Ajá. ¿Y Acaz era rey de quién?
de Judá. ¿Y Judá era quién? ¿Cuántas tribus La tenía? tribu. ¿Cuántas tribus tenía Judá? Dos. Era Dos tribus. Judá y Y- Benjamín. Judá y y- Benjamín. Y Judá entonces era el reino de qué? Judá era el reino del sur, porque era el reino, Israel se dividió en las 10 tribus que gobernó Ajá. Jeroboam, y esas 10 tribus fueron el reino del norte, y Judá era ¿quién? El reino del sur, que eran las 2 tribus, El sur. ¿correcto? Ujú. Sí, Así. sí, hermano. Y no es ningún accidente que Judá, cuando se dividió en 2 reinos después de Salomón, en la época del hijo de Salomón, Roboán, no hay ningún accidente que las 10 tribus fueran reino del norte y las otras 10 tribus reino del sur. Eso es un segundo testigo Ajá, para nuestro así es. mensaje, el rey del norte y el rey del sur. Y el Señor, Ajá. y resulta que el rey de Siria, no Asiria, Asiria es una nación y Siria es otra. El rey de Siria, que era, ¿quién era el rey de Asiria? ¿Era quién? Resín, que era Resín, se uniera con Peca, hijo de Remalías, que era el rey de las 10 tribus del norte, Israel, el reino del norte, para invadir a Jerusalén, o sea, para invadir al rey del sur, que es en lo que es el pueblo de Dios, Judá. Y el Sí. Señor le manda un mensaje y le dice que no va a pasar y que dentro de 65 años, Efraín, que es lo mismo que Israel o el reino del norte, dejará de ser pueblo, pero que si Judá no iba a creer dentro de 65 años, tampoco iba a permanecer. Ellos también iban a dejar de ser. Entonces, acá será el rey de Judá. Y aquí cuando le dice que he aquí que hará subir sobre ellos aguas impetuosas como río. La hermana Fulvia sí me entiende porque ella ya se habrá visto ese video. Sé que las aguas impetuosas como ríos eran Asiria, no Siria, sino Asiria. Porque el Señor le mandó el mensaje de las aguas mansas de Siloé a Judá, y Judá tampoco lo aceptó. Entonces sí le iba a mandar las impetuosas aguas de Asiria, y Asiria era el rey del norte, pero ya no a nivel del reino de Israel, sino a nivel externo, a nivel de los paganos. Mandó a Asiria, que era el rey del norte, contra ellos. Y dice el verso 7 y 8 que iba a invadir a Judá, que iba a pasar por las tierras y le iba a llegar solamente hasta el cuello. ¿Y cuál es el cuello? Vamos a ver para que ustedes entiendan eso. ¿Y por qué se aplica así? Vamos a leer Isaías capítulo 7, verso 8. Dice, leo, hermana. Sí, porfa. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Entonces dice que la cabeza de Siria es Damasco, no de Asiria, sino de Siria. O sea, Siria, su capital era Damasco. Entonces la cabeza de un país es su capital, ¿sí o no? Sí. Y la cabeza de la capital, ¿quién es? El rey que existía en ese entonces. Entonces resulta que la Unión Soviética sería aquí las tierras que dirigía la Unión Soviética, para aplicar eso acá, a Daniel 11:40. Pero de allá donde eran dirigidas esas tierras, la capital de esas tierras era Rusia. Y la cabeza de Rusia sería Putin. ¿Correcto? Ahora sí van a entender entonces por qué le llegó hasta el cuello.
allá cuando Sí, cayó la hermana, Unión sí. Soviética en 1989, cayeron todos esos países que estaban agregados al comunismo, que lo llamaban la Unión Soviética y que tenían un dirigente puesto allí por Rusia, porque Rusia era la cabeza, que era Gorbachev. Cuando eso cayó, cayeron ellos. Pero el rey del sur, que era Rusia, su cabeza no cayó, solamente le llegó hasta el cuello. La cabeza permaneció, ¿correcto? Entonces, ese entendimiento fue el que fue abierto. Ay, espera un momentico, perdónenme un momentico. Ah, bueno, ya se cortó. Permítame, bueno, después mando mensaje para no pecar. Entonces, cayó la Unión Soviética, pero su cabeza no cayó, solo le llegó hasta el cuello y ese entendimiento se abrió. Entonces, ¿cuándo fue que él dijo que se abrió? Voy a ver acá. Cuando el señor acá. En el 2016 se abrió ese entendimiento que no era la Unión Soviética el rey del sur, sino que era Rusia. Cayó la Unión Soviética y al caer fue que el rey del norte le llegó hasta el cuello. ¿Quién era el rey del norte? El papado, que había hecho una unión con su ejército. Que ¿quién es el ejército? ¿Con quién hizo Estados unión? Unidos. Estados Unidos, porque Con Estados Unidos. allá en esa época, en 1986, Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II hicieron una alianza que fue la que llevó a la Unión Soviética a caer, y ahí fue donde le llegó hasta el cuello. Entonces, inicialmente, pero el rey del sur era Rusia. Entonces ya quedó comprendido y demostrado bíblicamente. Amén. Sí, amén. Continuamos. Y dice, y cuando se abrió ese entendimiento, empezamos todos nosotros a ver una guerra entre Rusia y los Estados Unidos. ¿Sí la hay o no la hay? Sí la hay. Sí la hay. Amén. Amenaza, hay mucha amenaza. Entonces, ya es guerra, hermano, porque eso de que ellos estén atacando a Ucrania es para hacerle la guerra a los Estados Unidos, porque es un Provocar, sí, para provocación. sí, y porque Rusia les había tomado un país latinoamericano, Estados Unidos tomaron otro allá en Europa, y entonces ellos están atacando porque es que Ucrania es un punto muy importante para esas cosas, esas relaciones entre ellos. Entonces ellos tienen su guerra y empezamos a ver una guerra entre Rusia y los Estados Unidos. Y dije mientras continuamos en nuestros estudios, hicimos la asunción de que los Estados Unidos, porque es el brazo militar del rey del norte, que debemos relacionar todos los símbolos del rey del norte con el resto de Daniel. Como los Estados Unidos siendo también rey del norte. Pero cuando tú sostienes a Daniel 11:14, la visión sobre los disipadores de tu pueblo, y sostienen la posición de los pioneros, entonces la posición es que Roma establece la visión, no los Estados Unidos. Estados Unidos es el ejército del Papa, también es rey del norte porque está unido con el Papa, pero la posición de los disipadores de su pueblo es Roma, que establece la visión. Y eso va a venir pronto, cuando venga
Cuando le entreguen ya, cuando se cumpla la ley dominical, primero en Estados Unidos y después universal, todas esas cosas vendrán. ¿Quiénes son los robadores de tu pueblo? Roma. Roma pagana, Roma papal. Entonces, la visión es que Roma establece la visión, no los Estados Unidos. Esta está en la historia sin duda. Y los Estados Unidos sin duda está en la historia. Y los Estados Unidos forman una imagen del papado. Es una imagen de Roma. Es una imagen del rey del norte. Los Estados Unidos es militarmente y económicamente hombres de ataque, o sea, el ejército del papado. Pero todavía es el papado quien establece la visión. Él es el que es los disipadores de su pueblo. Y así miraremos brevemente estos 4 gobernantes romanos en Daniel 11 y hacer ese punto. Y al hacer ese punto voy a retomar esto aquí arriba, dice él. Y yo voy a cerrar con eso. Va a hacer ese punto aquí arriba. ¿Cuál es ese punto? Las 2 pruebas de la imagen de la bestia dentro de un momento. Antes que lo haga, quiero destruir y enfrentar. Vamos a ver qué es lo que él dice, qué es lo que... dice, va a enfrentar algo por avanzado, que cuando lleguemos allá finalmente, esto es la mano ayudadora de Dios. Entonces él quiere destruir pues esas cosas erróneas para cuando lleguemos allá a las 2 pruebas de la imagen de la bestia. Y las 2 pruebas de la imagen de la bestia, ¿cuáles serán? Esos son dos tiempos, 2 periodos de prueba. ¿Cuáles serán? Hay 2 periodos de pruebas de la imagen de la bestia, porque una cosa es la imagen de la bestia y después en este video él va a decir, a declarar lo que es la marca de la bestia, pero aquí va a hablar de la imagen de la bestia. Y dice que hay 2 tiempos de prueba de la imagen de la bestia. Y pues yo lo voy a decir, de pronto, no sé si la hermana Fulvia de pronto sabe cuáles serían las pruebas de la imagen de la bestia. O la hermana Natalie, el hermano Toño, o quieren que yo lo aclare. Claro, hermana. Muy bien. Entonces, la imagen de la bestia dice, usted sabe, Apocalipsis 13:11 habla de los Estados Unidos. Esto es una abreviación, pero cuando tenga el video, ustedes lo van a ver completamente todo allí. Estados Unidos es la bestia que sale de la tierra con 2 cuernos, cuyos cuernos son el republicanismo y el protestantismo. Y dice que ella hará una imagen de la bestia cuando haga lo mismo que se hizo cuando Roma gobernó al mundo, que utilizó al poder secular para hacer cumplir sus doctrinas. Entonces, cuando Estados Unidos, que sería el poder secular, haga cumplir la ley dominical, que sería una doctrina, está haciendo lo mismo que hizo la bestia. Entonces, es una imagen de la bestia, ¿correcto? Sí, así es. Y Estados Unidos hace eso allá en Estados Unidos. Impone ley dominical en Estados Unidos. Pero cuando ustedes leen la libertad de conciencia amenazada, dice que Estados Unidos no estará sola en eso, sino que el resto de los países del mundo seguirán su ejemplo. Amén. ¿Lo han leído? Amén. Entonces, como ellos seguirán su ejemplo, el resto de los países del mundo, y esos restos de los países del mundo, ¿quién será? ¿Cómo se llama esa confederación hoy en día? La ONU. Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. Ellos, según Apocalipsis 17, tienen un propósito.
Y el propósito de ellos es entregar su poder y su trono y su autoridad a la bestia, y lo hacen mediante ¿qué? Otra ley dominical en todo el mundo. ¿Qué hacen las Naciones Unidas? Sacan la ley de que todo el mundo tiene que guardar el domingo. Ahí es donde destruyen otro muro, el último, que es la soberanía nacional. Y entonces cuando ellas hagan eso, ahí sí ya Roma va a gobernar el mundo. Pero cuando imponen eso, las Naciones Unidas serían el Tribunal Internacional, serían una autoridad secular que manda que todos guarden el domingo. Entonces están haciendo otra segunda imagen de la bestia, ¿sí o no? Sí. Así es. Porque el poder secular está haciendo que se cumpla una doctrina a nivel mundial. Entonces es la segunda imagen de la bestia, por eso hay la primera en Estados Unidos y después en todo el mundo. Y la marca de la bestia, como él la define después, son los que sabiendo la verdad decidan obedecer esos poderes. Entonces son marcados por la bestia, porque la bestia es la que cambió la santidad del sábado para el domingo y la que se arroga la autoridad de haber cambiado eso. Amén. ¿Queda claro eso? Amén. Sí. Amén. Voy a cerrar aquí. Esos puntos, El video son las 12:30. Dígame, hermano. esos puntos sí los manejamos nosotros bastante bien, ¿oyó? Esos ¿Cuál es? puntos de la marca de la bestia, eso porque Ah, bueno, eso está el muy bien asunto de porque la bestia. ahí cuando pueden entender este estudio que es conforme a un escrito está, porque manejan por lo menos esa parte. Entonces, pero ¿usted sabía Sí. que había 2 imágenes de la bestia? Para mí fue No, eso nuevo. no lo sabía. Yo sabía que Estados Unidos era la Sí, imagen de la también. bestia, pero resulta que ahora hay otra imagen de la bestia que es cuando La- sacan Hasta las hay una Naciones segunda Unidas. imagen. Las Naciones Unidas mandan que se guarde también el domingo. Entonces hacen otra imagen de la bestia y la marca es los que obedecen esas leyes. Son marcados por la bestia porque guardan el domingo. ¿Correcto? Entonces hay cosas que las sabíamos, ¿verdad? Pero que esto nos está ampliando. ¿Amén o no? Sí, sí. Amén. Amén. Entonces ahí cuando saquen esos, cuando el Papa Amén. se apoderará de Egipto, cuando se apoderará de la economía mundial y cuando igual que Julio César, porque Julio César está entre los 4 poderes romanos. Sé que Julio César, después de que tuvo triunfo en Egipto contra Antonio y Cleopatra, regresó y lo proclamaron dictador para toda la vida, porque todo el mundo estaba contento por el triunfo que trajo a Roma, pero tenía unos enemigos que eran amigos de él, pero ellos eran de esos amigos que traicionan, y esos amigos dicen que lo apuñalearon 23 veces y lo mataron. Y 23 es un número de cierre de gracia. 23 sería como una división de 2300. Y en 2300 se cerró la puerta del santuario y se abrió el lugar santísimo. Hubo un cierre de gracia. Por eso 23 es también cierre de gracia. Y bueno, Julio César se aplica a este último papa, porque Julio César cuando vino y estaba en su mayor gloria y lo proclamaron dictador para toda la vida, lo asesinaron de 23 puñaladas, se le cerró su tiempo de gracia. Pero dicen que él se había... bueno, eso fue Julio César, pero ahora aquí también Tiberio. Tiberio también se aplica para este tiempo. Tiberio sí él fue bajo Tiberio el vil, el malo, fue Cristo crucificado. Y resulta que Tiberio tuvo un coma de borracho, bebió tanto que quedó en coma, como muerto. Y los amigos de Tiberio estaban
Estaban felices porque él se había muerto de ese coma, pero de manera misteriosa, de pronto él se levantó de ese coma. Y los amigos, cuando se dieron cuenta que se levantó y que no estaba muerto, cogieron una almohada y lo ahogaron con esa almohada y no hubo quien ayudara a Tiberio. Así este Papa final, al fin del mundo, cuando la venida de Jesús, dice que saldrá con gran ira para destruir, a matar a muchos, pero vendrá a su fin sin nadie quien le ayude. Igual que Tiberio, que lo ahogaron y no hubo quien le ayudara. ¿Decían algo? No, hermano. Entonces, pues con esto cerramos acá. Espero terminar pronto la totalidad de este video 9 y yo lo pondré y espero que estén atentos para que lleven la secuencia de toda esta profecía, porque sí hay cosas que repite que ya sabíamos, pero vemos que también está ampliando. Amén. 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 Hermana Fulvia, ¿me estará escuchando? Sí, hermana. Sí, la estoy escuchando. Le voy a rogar el favor de que termine con una oración. Está grabando, vamos a dejarla que grabe. Entonces ya usted sabe que va a quedar grabadita su oración. Ok. Ya estamos de rodillas. Amén. Alabado y buen Jesús, Dios nuestro. Ante usted, Señor, nos hemos postrado dando gracias, Señor, por las lecciones de esta mañana, por el estudio, el repaso y por la ampliación, Señor, también en el conocimiento de tu palabra. Amén. Gracias, Padre eterno, porque nos das más luz. Gracias también porque nos has dado que la reunión se mantenga. Estos Amén. medios se mantuvieron gracias a tu Amén. providencia y a la misericordia, Señor. Amén. Te pedimos y te rogamos que nos despidas en tu presencia, que continuemos con usted, que el culto haya sido para entendimiento y al repasar, Señor, este video también nos quede aún más claro y pueda quedar grabado en nuestras mentes. Amén. Gracias nuevamente por el privilegio que nos das de las profecías y el privilegio de tu palabra. Amén. Bendícenos y bendices a las familias aquí representadas. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Aquellos que no pudieron estar presentes, también, Señor, extiende su mano sobre ellos. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, voy a dejar de grabar primero. Vamos a ver. Dejar.